nacido el Salvador. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, en el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando: a este me refería cuando dije: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Vamos a declarar mejor todo el año como Navidad, ¿verdad? O una vida totalmente así, con esta actitud que provoca estos días una época muy hermosa, que cuánto ayudaría que las actitudes que tenemos durante estos días en verdad fueran permanentes y así se convirtieran en virtudes. Hoy hemos felicitado a mucha gente, hemos saludado a mucha gente. Lástima que muchos mañana ya no lo haremos. Hoy el vecino ha saludado al vecino. Lástima que quizás se volverán a saludar hasta el próximo año, creyendo que la Navidad ya está terminando hoy, cuando en realidad está empezando litúrgicamente. Celebramos un acontecimiento, no una fecha. No celebramos un día, celebramos un acontecimiento salvífico. Y esto ha provocado un impacto en la historia. La historia se ha dividido en un antes y en un después de Cristo. Ha impactado el tiempo. Impacta el tiempo de ahora, impacta nuestro tiempo. Surge la generosidad, surge el perdón, surge el recuerdo, porque Dios impacta nuestra historia.
Muchos tenemos esos recuerdos tan hermosos de nuestra niñez allá en el interior de nuestras familias, cómo veíamos a nuestra mamá cocinar y resulta que cuando intentábamos comer ya casi no había lo que se hacía en casa porque casi todo lo regalaban, pero terminábamos comiendo de lo que no se hacía en casa, porque de la casa salía lo que se compartía, pero a la casa llegaba también lo que otros compartían. Es una época hermosa de compartir, es una época en que brilla el amor. Por eso, cuántos deseos tenemos de que esta actitud que tenemos en estos días no sea una actitud temporal, sino una virtud. Y cuando es virtud, es una actitud permanente. Que tengamos entonces en el resto del año la gracia de Dios que hoy sentimos cercana. Es Dios quien ha puesto su morada entre nosotros al hacerse hombre y iniciar todo un proceso humano, como iniciamos todos los seres humanos, desde el vientre de nuestra madre y luego asumiendo todo lo que significa ser humano. En el seminario donde nos formamos aquí en Guatemala, los sacerdotes diocesanos, hay una capillita, un lugar de adoración eucarística que se llama la Capilla de la Encarnación. Y quien la diseñó se basó en este texto del prólogo de San Juan, que habla de cómo aquel que es la palabra hizo su tienda entre nosotros, habita entre nosotros. Y Él hizo esa capillita, ese lugar de adoración, como un poquito al interior del suelo, y le hizo una forma de cabaña. Y ahí está Jesús sacramentado, expuesto, para decir que ahí está el que habita entre nosotros. Ahora, queridos hermanos, nosotros estamos llamados a reconocerlo, a no rechazarlo. San Juan inicia así su evangelio: en el principio. Viene a nuestra mente aquel principio que también es mencionado cuando, valga la redundancia, se inicia la Sagrada Escritura. Así inicia el Génesis, por eso se llama Génesis, el principio. Jesús viene a dar un nuevo principio, viene a dar una nueva oportunidad. San Juan Pablo II nos dejó un compendio doctrinal que todavía tenemos que aprovechar más en la doctrina de nuestra iglesia, que se llama la teología del cuerpo. Él pronunciaba estas catequesis los días miércoles allá en la plaza de San Pedro, y él allí comprende al ser humano en 3 etapas, 3 tablas, y se le llama el trípode del hombre. Y San Juan Pablo II habla en la primera tabla del hombre del principio. ¿Quién es el hombre del principio? También le llama el hombre prehistórico. El hombre del principio es el hombre antes de que caiga en el pecado, es decir, antes de Génesis 3. Y vemos las características de aquel hombre antes de que caiga en la tragedia del pecado. Es un hombre inocente, es un hombre con pureza, es un hombre que vive en gracia,
el hombre original. Es un hombre en donde no hay malicia, no hay maldad. Es el hombre de la inocencia original. Es el hombre de la pureza, en quien no había malicia. Este es el hombre del principio. Ese es el proyecto original de Dios. En la segunda tabla está el hombre del presente histórico. Es el hombre afectado por el pecado. Es el hombre que sufre a causa del pecado, pero también en medio de toda esa tragedia surge una luz de esperanza que es Jesús. Y es el hombre también que puede acceder a la redención, de modo que es el hombre corrompido por el pecado, por el mal, pero es el hombre también redimido por Cristo. Esta es la segunda tabla del trípode. Y este hombre entonces, si se deja impactar, si se deja alcanzar por la redención de Cristo, puede en cierta medida recuperar su origen, que es la gracia. Y a eso ha venido Jesús. Jesús es la solución de Dios. Jesús ha venido a darle al hombre la oportunidad de acceder a la pureza original, de acceder a la condición del proyecto original de Dios, la gracia, la inocencia, la pureza. Y si el hombre se deja alcanzar por esa obra redentora, puede recuperar su origen. Y la tercera tabla del trípode es el hombre escatológico, es decir, el hombre después de esta realidad terrena, el hombre del futuro. Y esa tercera tabla será posible si el hombre en esta tierra se deja entonces alcanzar por la redención y así tener participación en el proyecto original de la creación y de esa manera acceder a la plenitud de la vida en Dios, que es la vida eterna. Entonces, San Juan Pablo II habla del hombre prehistórico, del hombre del presente histórico y del hombre del futuro. Pero ¿quién va a obrar toda esta solución? Va a ser Cristo. Y por eso ahora, nuevamente, se nos presenta así. También Marcos inicia de una forma similar su evangelio, indicando cómo Cristo, que viene hacia nosotros, viene a ser la oportunidad del ser humano. Pero se trata entonces, queridos hermanos, de que nosotros abramos nuestro corazón a esa experiencia del amor de Dios. Y cómo nos han motivado los papas de la Iglesia, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, cuando nos decían: no tengan miedo de abrir su corazón a Cristo. Él no quita nada y lo da todo. Y si quita algo, pues es aquello que no es coherente y que no conviene tener en la vida. Entonces no nos está quitando, sino que nos está liberando. Y por eso hoy en esta Navidad nosotros tengamos apertura a la redención traída por Él. Porque ustedes escucharon, da tristeza, ¿no? Cuando dice: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Dice: vino como luz en las tinieblas, pero prefirieron las tinieblas y rechazaron la luz. Bueno,
Es triste ver la tragedia del pecado que nos afecta, y si no nos abrimos a esta experiencia del amor de Dios, nosotros también podemos seguir prefiriendo las tinieblas y rechazando la luz. Y ya se dieron cuenta ustedes cómo hay gente que incluso le ofende que le hablemos de Dios, le ofende que queramos aconsejarlo, que le queramos presentar la verdad traída por Dios. Le ofende. ¿Y es por qué? Porque están adormecidos en la comodidad del pecado. Se dan cuenta que cuando uno está bien dormido, ¿cómo le ofende que enciendan la luz, verdad? Sí, uno está dormido y de repente entra alguien a la habitación y enciende la luz y uno quiere abrirlo y le ofende la luz, ¿verdad? Duelen los ojos. ¿Y qué le dice uno? Apaga eso, hombre. Porque uno está, ahí está acomodadito, uno está bien en aquella oscuridad, ¿no? Sí. Y si uno está bien en oscuridad, toda luz le ofende. Ya ven que andamos colocando cortinas en las ventanas y todo, ¿verdad? Porque si uno se acomoda en oscuridad y ahí descansa bien, ofende la luz, ofende la claridad. En aquel tiempo Jesús, que era la luz, y Él se declaró así: yo soy la luz del mundo, fue visto como alguien que incomodó a los hombres, a muchas personas de aquel tiempo. No simpatizó con mucho su mensaje, su propuesta de vida. Es que el ser humano con facilidad puede caer en el síndrome del murciélago. Ustedes ven que el murciélago es feliz en oscuridad. Si lo dejamos ahí en la oscuridad, abundan los murciélagos y ahí están bien, pero llegan ustedes y alumbran, colocan una luz, empiezan a revolotear por todos lados, a chocarse aquí, allá y allá. Les incomoda la luz. ¿Cómo el ser humano puede también seguir rechazando la luz de la verdad traída por Jesús? Y fíjense, por eso el ser humano tiene esta capacidad, lo hemos dicho ya en alguna ocasión, que también puede ser un riesgo. El ser humano tiene la capacidad de adaptación, se adapta. Viene uno de Zacapa y le sale trabajo en Shela. ¿Qué dice? Dice, ¿será que voy a ir a probar? Se va para Shela. 21 días necesita para acomodarse, ¿verdad? Para adaptarse. Se adapta. El ser humano es adaptable, tiene la capacidad de adaptación. A uno de Shela le sale trabajo en Zacapa, piensa en el calor, se viene a Zacapa 21 días y se adapta al clima de Zacapa, ¿verdad? Tiene capacidad de adaptación. Por eso, que en paz descanse el padre Gerardo, cuando estaba en el rancho, no le gustaba que uno le dijera que en el rancho hacía calor, fíjense ustedes. Sí, y lo regañaba uno. Una vez llegó un hermano sacerdote y le dice: padre Gerardo, le dice, pero qué calor hace aquí, le dice. Y como él era así, va sencillo para responder, pero directo, ¿no? Y solo le dijo: es que aquí no es Shela, le dijo. Aquí no es Shela. Es decir, no esperes otra cosa, sabes que estás en el rancho, ¿eh? Si frío querés, andate para Shela. Se adapta, el ser humano se adapta. Es una gran ventaja, pero también es un gran riesgo. Uno se puede adaptar a la mediocridad, uno se puede adaptar a una vida de oscuridad, uno se puede adaptar a una vida de pecado. Sí, se puede adaptar a llevar una vida en el mal. Se dice que cuando una persona empieza a cometer un pecado, sufre.
y después de que lo comete, se da algo que le llaman, ¿verdad?, la goma moral. Espero que algunos no anden así ahora, ¿verdad?, con goma. La goma moral, ¿verdad?, del dolor de conciencia, todo. Pero si no tiene cuidado, lo absorbe el mal y se adapta a una vida del mal. Se acomoda en oscuridad y ahí se queda. E incluso justifica su maldad, justifica su pecado y se acomoda en él. Entonces, ¿qué pasa? Después se le presenta la luz y rechaza la luz porque prefiere las tinieblas. Queridos hermanos, en esta Navidad estamos invitados a hacer nuestra opción por Cristo, nuestra opción por Él, y que Él ponga su morada también en nuestra vida, en nuestra historia, que Él transforme nuestra vida, que Él nos lleve a recuperar nuestra condición original, que nos lleve a rescatar el propósito de Dios que hay en nosotros, su creación, y que de esta manera, viviendo como hombres que somos pues alcanzados por la redención, un día compartamos plenamente la victoria, el triunfo de la resurrección. Que esta Navidad, entonces, pensemos y meditemos y valoremos el rescate que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo Él nos ha venido a salvar, cómo Él nos ha venido a buscar. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de perderse o de estar en algún lugar y que los rescaten. Yo he tenido un par de experiencias así. Qué horrible es estar perdido, ¿verdad? Qué horrible. Y uno voltea a ver y se ve casi sin esperanza, porque ¿quién no va a auxiliar a uno? Y de repente llega alguien que lo auxilia a uno, que lo rescata, y uno se siente tan bien cuando lo han sacado de ahí. Sí. Y esto es lo que significa la Navidad, cómo Dios ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo relata también Lucas 19. Vivamos entonces, hermanos, estos días de reflexión y que el Señor Jesús en verdad nazca en nuestro corazón. Gloria al Padre,